Bienvenidos nuevamente a un repaso más de la lección de Escuela Sabática. En esta ocasión vamos a estar estudiando la lección número 5 que pertenece al tercer trimestre del año 2023. El título de esta lección es Expiación horizontal, la cruz y la iglesia. Y el texto para esta semana lo encontramos en Efesios 2, 13 y 14, donde leemos de la siguiente manera: Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes, que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Cristo es nuestra paz, que de los dos pueblos hizo uno y derribó el muro divisorio. Muy bien, antes de comenzar en esta clase, queremos informarles de que en 2 semanas nuestra familia está saliendo de vacaciones, las vacaciones de verano, y los sábados 12 y 19 posiblemente no va a haber el video. El PDF va a ser normal, pero posiblemente no va a haber el video. Vamos a tratar de ponerlo. El asunto es, hermanos, que un video de esta longitud que dura 1 hora es bien difícil subirlo a la red donde no hay un internet fuerte, rápido. Aquí en casa, que tenemos un internet extremadamente veloz, nos toma como 45 minutos para subir este video. Y cuando estamos fuera de este lugar, especialmente los lugares que visitamos, es imposible hacerlo. En el proceso se para y no se puede hacer. Así que desde ya les pedimos disculpas. El sábado 12 y el 19 vamos a hacer hasta lo imposible por subirlo a la red, pero si no lo hacemos, usted sabe que estamos de vacaciones con la familia y esa es la razón por la que posiblemente no habrá el video de la lección de escuela sabática que logramos hacer semanalmente para todos ustedes. Así que quedan avisados de esto. Muy bien. En esta semana vamos a estar estudiando la segunda parte del libro de Efesios capítulo 2. El día domingo vamos a estudiar el versículo 11 y 12. El día lunes el 13. El día martes el versículo 14 y 15. El día miércoles los versículos 17 y 18. Y el día jueves del versículo 19 al 22. Así que vamos a tratar de cubrir lo más que podamos. Esta segunda parte del capítulo 2 es un párrafo entero. Es bien difícil dividirlo porque está hecho de esa manera para que se lea entero y comprendamos nosotros lo que está pasando. No lo vamos a leer en este momento, pero lea todo el párrafo desde el versículo 11 hasta el versículo 22. 11 versículos para leer que forman un párrafo entero. Muy bien, personalmente creo que este es el centro de la lección de todo este trimestre. Por lo que aquí se estudia, nosotros vamos a lograr comprender realmente de qué se trata el libro de los Efesios. Así que póngale atención, que me gustaría que muchas personas más pudieran estudiar esto, pero bueno, los que somos los que estamos en esta ocasión, así que para ustedes con mucho precio. Vamos a comenzar con el día domingo, acercados en Cristo, Efesios 2, versículos 11 y 12. Y vamos a leerlo. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con la mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa,
sin esperanza y sin Dios en el mundo. Vamos a estudiar estos dos versículos. Por tanto, acordaos, esa es la oficina central del recuerdo. Es importantísimo que nosotros aprendamos a recordar de dónde venimos. No hay cosa más provechosa para un cristiano que sentarse y reflexionar de nuestra vida pasada, de nuestra infancia, de nuestras locuras, de nuestra vanidad, de nuestra juventud, de nuestros errores, de nuestras pasiones, de nuestros pecados, de nuestras ingratitudes y de nuestra inmadurez. Es provechoso siempre que paremos un momento, especialmente cuando creemos que el orgullo está venciendo en nosotros. Cuando sentimos que somos autosuficientes, es importantísimo que paremos y recordemos de dónde venimos. Y por eso es que aquí el apóstol Pablo dice, acordaos que en otro tiempo ustedes los gentiles estaban sin Cristo, sin ciudadanía, sin promesa, sin esperanza y sin Dios. Porque la oficina del recuerdo tendría que hacer 3 trabajos en nosotros. Cada vez que nosotros paramos para recordar lo que fue nuestra vida pasada. Y fíjense que en la iglesia tenemos 2 grupos, se pudiéramos decir. Unos que nacimos en el Evangelio y otros que ya vinieron tarde. Los que nacimos en el Evangelio en verdad no hemos encontrado un punto de arrepentimiento. Algunos de nosotros sí. Pero hemos crecido en la iglesia toda la vida. Pero los que ya se acercan al Evangelio tarde, maduros, tienen una vida pasada áspera, pecaminosa, cruel, dura. Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo a esta gente de los Efesios que conoció el Evangelio no de la niñez, sino que ya personas adultas. Y dice, acordaos. ¿Por qué la oficina del recuerdo? ¿Por qué la oficina de la memoria? Bueno, porque tendría que hacer 3 cosas fundamentales en nosotros. La primera, tendría que hacernos humildes. Segundo, tendría que hacernos agradecidos. Y tercero, tendría que consagrarnos. Mire, cuando nosotros nos acordamos de los errores que hemos cometido, fíjense que yo no sé ustedes, pero en el caso mío, tengo en mi juventud ciertos errores que cuando yo me acuerdo me da una vergüenza que yo quisiera huir del mismo recuerdo. Y digo yo, ¿qué es lo que yo estaba pensando que hice semejante barbaridad? Eso me promueve a mí a humildad. Digo yo, ¡qué terrible! No puedo entenderme cómo yo hice y quedé en semejante vergüenza. O hice quedar a otros en vergüenza. Tendría que promovernos a la humildad. También tendría que promovernos a estar agradecidos, promover el agradecimiento en nosotros. ¿Por qué? Porque mire, muchos de nosotros hemos cometido pecados que en este momento tendríamos que estar muertos. Tendríamos que estar muertos por las consecuencias de nuestras acciones. Y nos damos cuenta que aún estamos vivos, que Dios tiene misericordia de nosotros. Y eso tendría que movernos a agradecer a Dios, porque en su infinito amor a mí me preservó y hay otros que han caído. Otros no fueron preservados, no sabemos por qué, pero en su misericordia usted y yo estamos con vida. Y al recordar eso, tendría que promover en nosotros el agradecimiento. Y tercero, tendría que llevarnos a consagrarnos a Dios. Tenemos que recordar cómo hemos desperdiciado nuestra vida con nuestras locuras, con nuestras vanidades, con el daño que hemos hecho en nuestras conversaciones, por el mal ejemplo que hemos dado, por las opiniones incorrectas que han escuchado de nosotros, por
el ejemplo que hemos dado y que ha llevado a otros a pecar, por los errores que hemos cometido contra el cuerpo, las locuras de la vida pasada. Debemos tanto a Dios que nosotros tendríamos que consagrarnos. Entonces, cuando el versículo dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, los que no éramos del pueblo de Israel, estuvimos sin Cristo, sin esperanza, sin promesa, sin ciudadanía y sin Dios. Acordaos de eso. ¿Por qué? Porque eso tiene que promover en nosotros por lo menos 3 cosas: humildad, agradecimiento y consagración. Es bueno recordar un momento. Vamos a entrar al versículo 12. En el versículo 12 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Fíjense que si nosotros leemos este versículo detenidamente, encontramos 5 negativas en este versículo. Todas son acumulativas y comienza y termina en la más peor, en la más grave, en la más terrible. Y fíjese, comienza diciendo, en aquel tiempo estabais sin Cristo. No tenías una ciudadanía en Israel. Estabas ajenos a los pactos de la promesa. No tenías esperanza y no tenías a Dios en este mundo. La palabra que usa sin Dios en el mundo es ateos. Pero aquí no es el sentido de negar a Dios, porque esta palabra tiene varias connotaciones. Una es negar a Dios. Aquí se usa la palabra ateo en el sentido pasivo de estar desconectado de Dios. Fíjense que cuando el texto dice estabas sin Dios, en el mundo lo hace aún más intenso. Ya es suficiente malo estar sin Dios. Estar sin Dios es el desastre más grande que puede haber. Pero estar sin Dios en este mundo es aún peor, porque este mundo está gobernado por un príncipe malo, por el príncipe de las tinieblas, por un Dios sutil, un Dios con D minúscula, un príncipe sutil y malvado. Entonces, cuando dice sin Dios, en el mundo lo hace más difícil. Que esté sin Dios en otro lugar es problema, pero que esté sin Dios en este mundo es lo más fatal que puede haber. Y fíjense que todo comienza en el versículo 12 por no tener a Cristo. Y dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Y termina el versículo 12 diciendo que no, tampoco tenemos a Dios. Es que es lógico. El que no tiene a Cristo tampoco tiene a Dios. El que no conoce a Jesucristo tampoco conoce al Padre. El que no obedece a Jesucristo, mucho menos puede recibir las bendiciones del Padre. Jesucristo mismo dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Y el texto comienza diciendo, en aquel tiempo estabais sin Cristo, y termina diciendo, y sin Dios en el mundo. Como una consecuencia lógica de no tener a Cristo, tampoco tenemos a Dios en este mundo. Especialmente en este mundo de pecado, necesitamos tener a Dios con nosotros. Ahora, fíjense que no tener a Cristo, no tener el conocimiento de Él o el interés en Él es el fundamento de todas las demás miserias.
Una persona que no tiene a Cristo en su vida ha puesto el fundamento perfecto para ser una persona miserable. No tener a Cristo es el fundamento de todas las miserias. Como tener a Cristo es el fundamento de todas las bendiciones, el acto de no tenerlo es el fundamento de todas las miserias. ¿Sí se da cuenta la conexión que hay acá? Aquí hay un pueblo que vive sin Dios, ateos. No están negando a Dios, sino que están desconectados de Dios. Y por eso dice, en otro tiempo vosotros los gentiles vivías sin Cristo, sin ciudadanía, ajenos, no conocían a Dios. Esta gente vive y actúa como si no hubiera Dios. No adora a Dios en secreto, ni en su familia, ni en público. Hace las cosas sin preguntar por la voluntad de Dios. No confía en las promesas de Dios y como no lo conoce, tampoco le teme sus amenazas. O sea, le da completamente lo mismo. Si en este momento le dijeran, mira, no existe Dios, sus sentimientos no cambiarían para nada, porque le da exactamente lo mismo vivir con o sin Dios. No hay alabanza para Dios, no hay obediencia para Dios, no hay un oído que preste atención, no sabe absolutamente nada. Y eso es lo que Pablo está recordando a esta gente. Que hubo un tiempo que vivieron sin Dios, alejados de todo, alejados de una ciudadanía, alejados de los pactos, de las promesas. No sabían de las promesas, no conocían a Cristo y como consecuencia natural no conocían a Dios. Cuando el versículo dice alejados de la ciudadanía de Israel, está usando una palabra en griego que simplemente dice alienados o separados. Esta palabra se usa para una persona que una vez supo. Los gentiles de Efesios hubo una vez que estuvieron conectados con Dios. ¿Cuándo? No se sabe. Recuerde que nosotros venimos de un solo padre y de una sola madre, de Adán y Eva. Y de ahí salieron dos grupos, uno que siguió el mal y uno que sigue el bien. Y eso ha sucedido toda la historia de este mundo. Y el texto está diciendo, ustedes que alguna vez vivieron alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos al pacto de la promesa. ¿Cuál promesa? ¿Cuál era la promesa? Había una promesa que se dio mucho tiempo atrás. Se le dio a Abraham y la promesa dice, bendeciré al que te bendijere y al que te maldijere, maldeciré. Y en ti y en tu simiente serán todos benditas las familias de la tierra. Esa era la promesa. En la simiente de Abraham iban a ser uno donde todo el mundo iba a ser bendito. Y ellos no sabían de eso. No tenían una idea de que había una promesa y que para el tiempo en que Pablo está escribiendo, la promesa se había cumplido. Así que el día domingo es un día muy interesante porque está hablando al pueblo de Efesios que se acuerden de dónde vienen, que tenían una vida sin Cristo, tenían una vida sin una ciudadanía, tenían una vida ajena de los pactos de la promesa, tenían una vida sin esperanza y por lo consiguiente sin Dios.
Ahora, el lunes y el martes, para mí este es el centro de la lección, porque tenemos que entender algo muy interesante. El día lunes se llama reconciliación, el regalo de Dios desde la cruz. Y el día martes, derribar el muro divisorio. Y está hablando del versículo 13 el lunes y el martes el 14 y el 15. Los vamos a leer 13, 14 y 15. Dice, ahora que les hace recordar todo de dónde vienen, el versículo 13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. El texto dice para crear de dos pueblos uno solo. Y aquí para mí es el centro de la lección de esta semana y es el centro de Efesios, de todo el libro de Efesios. ¿Por qué? Porque aquí hay que recordar que hay un gran misterio que hablamos en la lección número 1. En la lección número 1, Pablo está diciendo que hay un misterio que se ha mantenido oculto por la eternidad, pero ahora se ha revelado, y ese misterio consiste en darle el evangelio a los gentiles. Y si usted lee en el primer capítulo, el versículo 9 dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Se acuerda de este texto? En este texto hay un misterio que tenía Dios, y en este misterio ahora se revela. ¿Cuál es ese misterio? Ese misterio consistía en predicarle el evangelio a los gentiles. Y aquí Jesucristo une, según su beneplácito, reúne las cosas y lo hace uno solo. En Jesucristo ya no hay griego, no hay judío, no hay hombre, no hay mujer, no hay libre, no hay esclavo, todos son uno, y el evangelio se le entrega a los gentiles. Entonces viene la pregunta, ¿cuál era el misterio en verdad? ¿La predicación a los gentiles? No, ese es el resultado. El misterio en verdad que no se había revelado era la muerte de Cristo. ¿Por qué la muerte de Cristo? Por lo siguiente. El templo de los judíos tenía muchas prohibiciones. Había una pared divisoria que tenía un letrero que toda persona que pasare más allá de esa pared iba a ser muerta sin misericordia. Allí los gentiles no podían entrar. Los judíos sí, pero los judíos también tenían un límite, porque dentro de los atrios del templo, allí ya no podía entrar una persona sin el permiso de un sacerdote, al menos para sacrificar. Ese lugar estaba solamente autorizado a los sacerdotes. De ese lugar entraban algunas personas que iban a ofrecer sacrificio al atrio.
Pero después del atrio seguía el lugar santo. Allí sí no entraba ninguna persona en particular, solo entraban los sacerdotes. Y después del lugar santo seguía el lugar santísimo, donde no entraba ni siquiera los sacerdotes, sino que el sumo sacerdote, y una vez al año o cuando Dios lo convocara. Había ciertas restricciones. Entonces, ¿cómo el gentil podía ofrecer sacrificio en los atrios del templo cuando no podía pasar la pared divisoria? Ni siquiera una mujer podía ofrecer sacrificio. Si era casada, su esposo. Si era hija de dominio, su padre. Si no tenía padre, su hermano. Y si era viuda, su hijo. Pero ella no podía atravesar esa pared tampoco. Tenía que ser varón y tenía que ser judío. Hasta el día de ahora son separados. El judío por un lado, la mujer por otro lado. Escucha todo lo que está pasando dentro de la sinagoga, pero ella no toma parte en la sinagoga. Hay una pared divisoria todavía. Pero para el gentil era peor. No podía ofrecer sacrificio. No podía llevar su corderito. ¿Por qué? Porque no podía traspasar la pared divisoria, la que decía que si no era judío iba a ser muerto. Entonces, ¿cómo podía ofrecer sacrificio? No había manera. Entonces, el gran misterio es que Jesucristo es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y cuando el Cordero de Dios es inmolado, Él rompe esa pared divisoria. Ya no necesita ir a Jerusalén. Ya no necesita comprar un cordero. Ya no necesita pedir permiso para ver si puede atravesar ese muro. Ya no necesita ir a buscar un sacerdote. Ya no necesita ser hombre nada más. No, el cordero inmolado, el Cordero de Dios ya fue inmolado y Él rompe la pared divisoria, porque ahora para pedir perdón no se tiene que presentar ante un sacerdote con un cordero, sino que tiene que doblar sus rodillas, ir donde el Padre y decirle: en la sangre del Cordero inmolado por mí, yo vengo a pedirte perdón, y si usted lo cree, es perdonado, no importa dónde esté ni quién sea. ¿Sí se da cuenta? Es una hermosura, porque Cristo derriba el muro divisorio. Cuando Cristo moría, dice el Espíritu de profecía, el cordero se le escapó al sacerdote. El cordero que se oficiaba por la tarde se le escapó. Y el velo del templo se rompió en dos. Era una cortina gruesa, muy bien tapizada, muy bien bordada. No era una tela delgada, no, era algo grueso. Se cambiaba a cada año. Allí se llenaba de sangre. El día de la expiación, el sumo sacerdote llegaba a ese lugar con la sangre del cordero inmolado y rociaba en esa cortina las últimas gotas de sangre, porque en el transcurso de todo el año se había llenado de sangre de animales. Allí iba y rociaban sangre. Y en el día de la expiación también se rociaba sangre. Y el Espíritu de profecía dice que después del día de la expiación esa cortina se quitaba. Por eso es que hay una limpieza del santuario. Esa cortina se quitaba de allí y se instalaba una nueva cortina sin una mancha de sangre. Pues el día de la muerte de Jesucristo, esa cortina se rompió y se vio el lugar santísimo, lugar que era prohibido para todos aún voltear a ver, so pena de muerte. Entonces, Jesucristo derriba la pared de separación. Hoy no se necesita ser judío
para ir a pedir el perdón de Dios. No necesita ir a Jerusalén para ir a ver el perdón de Dios, para ir a buscar el perdón de Dios. No necesita comprar un cordero para ir a ver si consigue el perdón de Dios. No necesita hacer un sacrificio. No, porque Cristo derribó esa pared divisoria y ahora usted puede entrar al templo de Dios. No importa en qué parte del mundo usted esté, no importa si usted es hombre o mujer, si es blanco o es negro, si es judío o es gentil, si es rico o es pobre, si es letrado o es ignorante, usted sencillamente entra en el templo de Dios porque no hay ninguna pared divisoria, fue botada por Cristo. Y usted entra a ese lugar y se puede poner de rodillas y decir: Señor, he venido a este lugar para pedir perdón por mis pecados. No hay un sacerdote hombre que sea el mediador. Para eso tenemos al sacerdote, al sumo sacerdote Jesucristo, que Él se presenta con su sangre ante el Padre y dice: allá en aquel país del sur hay un individuo que ha pecado tanto, pero yo morí por él y vengo a pedirte perdón y aquí te traigo porque yo te vengo a pedir y te presento mi sangre y esa persona es perdonada. Y eso es lo que los efesios están recibiendo de Pablo. Pablo les está diciendo: el misterio fue revelado. ¿Cuál misterio? ¿La predicación a los gentiles? No, el misterio de la muerte de Cristo, que rompió la pared de separación, la pared intermediaria de separación, y como rompió esa pared, la derrumbó, la derribó, ahora el evangelio se le predica a los gentiles. Como resultado de que Jesucristo murió en la cruz, ahora el evangelio es predicado a todos los gentiles, y tanto gentiles como judíos quedamos a la par, a un solo nivel. Es que el problema es que los judíos habían hecho de la religión algo exclusivo. La cuidaban tanto, la protegían tanto, y era correcto hacerlo. La iglesia de Dios se cuida, la iglesia de Dios se protege, pero no puede ser exclusiva. Y eso es lo que habían hecho los judíos. Habían hecho exclusividad y nadie tenía permiso para recibir las bendiciones de Dios, solo ellos, solo el pueblo judío. Y ahora dice Dios: no, las bendiciones están para medio mundo. No importa si no es judío. Comparte ese evangelio que antes era exclusivo de ellos, ahora lo puede tener toda persona en el mundo. Solamente con creer que Jesucristo y su sangre tiene el poder de perdonarle los pecados. Hay gente que pregunta: ¿y la obediencia? Si aquí no está hablando de la obediencia, aquí está hablando de la gracia. Va a llegar el momento en que vamos a hablar de la obediencia. Ya ustedes saben que yo siempre recalco que si usted quiere ir al cielo tiene que obedecer. Aquí no se está predicando un evangelio barato, se está predicando lo que la lección dice, y aquí Pablo está hablando de la gracia. Y vamos a seguir hablando de la gracia. El versículo 14, ¿entendió eso? Espero que usted haya entendido eso. De verdad, creo, ese es mi deseo, que usted haya entendido que el misterio fue revelado, que Jesucristo murió, que Él rompe esa pared divisoria, que por su sangre ya no necesitamos ir a Jerusalén, no necesitamos comprar un cordero, no necesitamos presentarnos ante un hombre, que por su sangre nosotros sencillamente necesitamos doblar nuestras rodillas, ir donde el Padre, pedir el perdón de los pecados, en el nombre de Jesús, y creer que fuimos perdonados. Ese es el evangelio que se le está predicando a los gentiles, que pueden recibir perdón de Dios
sin ser judíos y sin hacer sacrificio. Y por eso dice el versículo, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. Hay mucha gente que cree que está aboliendo los 10 mandamientos. Aquí no está aboliendo los 10 mandamientos. Aquí está aboliendo la ley ceremonial de matar al cordero. Los 10 mandamientos siguen vigentes. Es la ley ceremonial. Eso del asesinato de un cordero, de la muerte de un cordero, eso es lo que se está aboliendo. Pero el versículo 14 dice, porque Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. Isaías 57:19 dice, produciré frutos de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Él es nuestra paz. ¿Por qué? Porque Él pone paz entre estos dos pueblos que estaban separados. El judío estaba separado y el gentil estaba separado. Los dos tenían diferentes objetos de culto. Uno adoraba a Dios, el otro era idólatra. Adoraba lo que se le viniera en mente, un árbol, una estrella, un animal, un rey, un personaje, lo que sea, pero adoraban cualquier cosa menos a Dios. Los dos tenían ritos religiosos diferentes, uno instituidos por Dios y los otros instituidos por el demonio. Los dos pueblos tenían opiniones y sentimientos diferentes. Los judíos miraban a los gentiles con odio. Los trataban como perros. En verdad ese era el nombre que le daban a los gentiles, perros. Y los gentiles veían a los judíos con desprecio. Dos pueblos totalmente diferentes. Ahora dice el apóstol en el versículo 14, porque Él es nuestra paz. Esos dos pueblos que eran diferentes, ahora ellos tienen un mismo Dios. Antes tenían dioses diferentes, ahora tienen un mismo Dios. Ahora adoran al mismo Dios. Ahora no solamente eso, han descubierto que tienen un mismo Salvador. Ahora tienen la misma expiación. La sangre en la cruz limpia los pecados tanto de judíos como de gentiles. Tienen la misma esperanza. Les espera un mismo cielo y son miembros de una misma familia, porque Jesucristo unió estos dos pueblos. De estos dos pueblos hizo uno, porque botó la pared divisoria, y al unir a estos dos pueblos, entonces el apóstol dice, Jesucristo es nuestra paz. Esos pleitos que teníamos antes ya no van a pasar. La mejor manera de producir la paz entre los humanos es llevar a esa persona al Salvador. La mejor manera de tener paz con nuestro prójimo es yendo donde Cristo. Y mire que por eso está la Santa Cena y el rito de humildad. Fíjense que es interesante que hay muchas iglesias que celebran la Santa Cena. No como los adventistas lo celebramos, algunas de ellas muy parecidas, pero no como los adventistas lo celebramos. Pero fíjense que casi nadie de ellas celebra el segundo rito, más bien dicho el primer rito, que es el rito de humildad de lavarse los pies. Lavarse los pies uno a otro. En mi experiencia personal yo no tengo problema en lavarle los pies a un hermano, pero cuando a mí me lo lavan, qué problema que me laven los pies a mí. Me siento indigno que un hermano me tome mis pies y los lave. Y hay unos hermanos que lavan los pies con ternura y digo yo, no puede ser. Ahí hay un rito de humildad. Antes de tomar la Santa Cena, tenemos que ir a pedir perdón si hay un hermano que no nos llevamos bien.
si hay un hermano que nos vemos de reojo, si hay un hermano que quizás no nos peleamos, pero nos dijimos ciertas indirectas y sabemos que no nos llevamos bien el uno con el otro. Es para eso, porque en Jesucristo lo hizo. Él se ciñó y le lavó los pies y mandó a hacerlo. Y él dijo, el que quiere ser grande en el reino de los cielos tiene que ser el servidor. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos trae paz. Le trae paz al mundo gentil, le trae paz al mundo pagano, y en nuestra iglesia está supuesto a traernos paz. Pero nosotros tenemos que hacer una parte, y para eso está el rito de humildad y la Santa Cena, y no podemos tomar la Santa Cena mientras estemos en discordia con nuestro hermano. Si queremos seguir a Jesucristo, Él nos dio el ejemplo, cómo obtener la paz, cómo luchar por la paz. Por eso es que el tema de esta lección dice expiación horizontal, la cruz y la iglesia, o porque la cruz tiene dos lados, pudiéramos decir, dos parales, uno que es vertical y el otro que es horizontal. El vertical apunta al cielo, une a Dios con el hombre por medio de Jesucristo, pero el vertical apunta al horizonte. El horizontal apunta el este y el oeste. Ese apunta a mi prójimo. O sea que la cruz me une con Dios y también me tiene que unir con el hombre. Por eso está la expiación. Todos somos redimidos en la misma sangre. Todos tenemos un mismo Salvador. Une a ricos y a pobres, a esclavos y a libres, a altos y a bajos, a ricos y pobres, a encumbrados y a humildes. Bajo la cruz no hay diferencia. Todos somos comprados por la misma sangre. Y por eso es que el Evangelio del libro de los Efesios está enseñando a esta gente que todos quedamos en un mismo nivel, tanto judíos como gentiles. Muy bien, tenemos 42 minutos, qué tremendo. Vamos a tratar de seguir. Hemos estudiado domingo, lunes y martes. Vamos a tocar un poquitito el día miércoles. Jesús, predicador de paz, versículos 17 y 18. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz. ¿De quién está hablando ahí? De Jesucristo. Jesucristo es el predicador de paz. Fíjense que Miqueas 5:5 dice, y este hombre será la paz. Eso dice Miqueas hablando de Jesucristo. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Jesucristo vino y anunció las nuevas de paz. ¿Cuándo Jesucristo anunció las nuevas de paz? Mire, se lo voy a leer. Juan 20, 19 al 22. Cuando llegó la noche aquel mismo día, el primero de la semana, el día domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Oh, él vino y predicó la paz.
Dice el versículo 17, vino él y anunció las nuevas de paz, las buenas nuevas de paz. Y ahora Jesucristo, que ha resucitado el primer día de la semana, se presenta en medio de sus discípulos atribulados, aterrorizados. Tienen temor de todo, tienen temor de los judíos, tienen temor de pasar la misma suerte de Cristo. Aquellos que habían dicho, pasaremos los sufrimientos contigo, ahora están encerrados. Casi todos habían prometido que a donde Jesucristo fuera iban a ir ellos, pero aquí los encontramos encerrados. Y viene Jesucristo y se estaban en medio de los judíos, dice, donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos. Vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Y ahí pasa lo que Pablo está diciendo. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Ya el misterio fue revelado. Ya la pared divisoria se derrumbó. La derrumbó Jesucristo. Y ahora Jesucristo, el mensajero de paz, dice 2 veces, paz a vosotros. Otra vez os digo, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Esa es la primera vez que reciben el Espíritu Santo antes del Pentecostés. O sea que los apóstoles recibieron el Espíritu Santo 2 veces, y eso será en nuestros días. A quienes remitieren los pecados, les son remitidos. A quien le perdonare los pecados, les son perdonados. Y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Mire, aquí hay algo muy interesante. Cristo, el predicador de paz, se pone en medio de sus discípulos y les dice, paz a vosotros. Otra vez os digo, paz a vosotros. Quería estar seguro que ellos entendieran que en Jesucristo hay paz. Y les dijo, así como el Padre me envió, así yo los envío. Y soplando en ellos, les dijo, recibid el Espíritu Santo. Nosotros no podemos recibir el Espíritu Santo convulsionados. Tenemos que tener paz. Nosotros no podemos recibir una bendición estando agitados. No, tenemos que tener paz. Y aquí los discípulos reciben el Espíritu Santo de Jesucristo. Y después, en el día del Pentecostés, vuelven a recibir el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué está escrito eso? Porque eso es lo que tiene que pasar en nuestros días. En este momento nosotros tenemos que recibir a Jesucristo, que nos trae la paz. Y cuando Jesucristo nos entrega la paz, necesitamos comenzar a pedir el Espíritu Santo, y lo vamos a recibir ahora. Y cuando venga la lluvia tardía, que se derrame el Espíritu Santo, entonces lo vamos a recibir más. Aquí los apóstoles lo recibieron 2 veces. Pero primero recibieron a Jesucristo, el predicador de paz. Estaban con miedo, estaban escondidos, estaban trancados, estaban todos juntos para darse valor, para gritar juntos, para huir juntos, pero estaban juntos y tenían miedo. Pero así no podían recibir nada. Tenían que estar quietos, tenían que estar con gozo. Y por eso es que el versículo 20 de San Juan 20 dice que le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. El miedo se fue, el miedo desapareció. A la presencia de Cristo no puede haber miedo.
A la presencia de Jesucristo no puede haber terror, no puede haber convulsión. Usted no puede estar agitado a la presencia de Cristo. No, tiene que tener gozo. Y una vez recibe el gozo, entonces Jesucristo pone la paz. Y una vez tenemos la paz de Cristo, Él mismo sopla en nosotros el Espíritu Santo desde ahora, para que el día que se derrame, nosotros ya tenemos la primicia del Espíritu Santo. Tenemos una obra que hacer por delante. Tenemos que dejar nuestras cargas a Dios, a Jesucristo. Venid a mí todos los que estén cargados y cansados, que yo os haré descansar. ¿Sabe que muchas veces nosotros obedecemos y obedecemos, pero no tenemos paz y no tenemos gozo? ¿Sabe por qué muchos de nosotros obedecemos y nuestra vida es tan triste? Oh, dice el espíritu de profecía, lástima no tengo la cita a la mano, que a esos que obedecen al Señor y que tienen una vida triste, sin paz y sin gozo, es porque no ejercitan la fe. Es porque no depositan sus cargas a los pies de Cristo. Es porque no se enyugan con Cristo. Se estresan ellos solos. Nos estresamos nosotros solos. Nos preocupamos. Andamos con esa carga porque no creemos que Dios nos puede aliviar de esa carga. Y aunque obedecemos, la vida se nos vuelve un calvario porque obedeciendo no queremos poner esas cargas a los pies de Cristo. Tenemos que poner esas cargas a los pies de Cristo y decirle, mira Señor, esta carga, este estrés, esta ansiedad, dicho sea de paso, ansiedad, de acuerdo al espíritu de profecía, es no enyugarme con Cristo, no ponerle mis cargas a Cristo. Y cuando yo no les pongo mi carga a Cristo, entonces padezco de ansiedad. Ante la ansiedad, muchos de nosotros nos ponemos a hacer cosas equivocadas, desde ponernos a comer y hacer otras cosas. Hay unos que nosotros en la ansiedad nos comemos hasta las uñas. Estamos ansiosos, no tenemos sosiego, no tenemos quietud, no hay nada que nos tranquilice, estamos agitados. De acuerdo al espíritu de profecía, ansiedad es el acto de no ir a depositar nuestras cargas a los pies de Cristo. ¿Quiere vencer la ansiedad? ¿De verdad quiere vencer la ansiedad? Vaya donde Cristo y dígale así, mira Señor, esta carga no la aguanto más. Está muy pesada para mí. Me tiene agobiado, me tiene cansado, estoy cargado. Aquí te la traigo, porque tú me has ordenado y me has pedido que ponga mi yugo contigo, que te traiga mi carga, porque es fácil, es ligera. Aquí te traigo esto, pero quiero que me des un recibo de esta carga. Esta carga que te estoy poniendo a tus pies, quiero que me des un recibo. Y el recibo es paz y gozo a mi alma. Y usted va a ver que inmediatamente cuando se levante de la oración, se levantará con paz y con gozo, porque le llevó la carga a Dios. Le llevó la carga a Jesucristo y le mostró que usted no puede más, pero que usted tiene fe y seguridad en Él, que Él va a saber qué hacer con ese fardo que usted no puede cargar más. Y se le va a ir la ansiedad. Y a la obediencia que ha tenido Dios, ahora va a ser un cristiano feliz,
que va a poder llegar a la iglesia, que inclusive hasta muriéndose si es posible, pero va a llegar con gozo y paz. Por eso es que el apóstol dice, y vino y predicó paz, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos. ¡Qué cosa más hermosa! Le voy a leer otro texto. Juan 14, 25. 27 mejor, para avanzar. 25 mejor. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Está hablando Jesucristo. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. ¿Qué cosa? Pablo está diciendo, y vino y anunció las nuevas de paz. Tenemos al príncipe de paz. Si su vida y mi vida es una vida agitada, una vida llena de ansiedad, una vida que no tiene sosiego, que no hay nada que lo haga feliz, que le preocupa hasta que una uña la tiene de un color un poco más oscura que la otra, que nos preocupa a veces la cosa más insignificante, nos ahogamos en un vaso de agua, o hacemos una tormenta de un vaso de agua agitándola, y nos metemos allí y nosotros mismos nos ahogamos en la tormenta. Hasta la gente del mundo tiene sus medicinas, mucha gente que no conoce a Dios. Mire, los chinos dicen, dos pensamientos de los chinos, esta gente que tiene ideas interesantes. Dice, si tu problema tiene solución, ¿de qué te preocupas? Y el mismo pensamiento dice, si tu problema no tiene solución, ¿de qué te preocupas? No importa. Ya sea que tenga solución o no tenga solución, con preocuparse usted no gana nada. Hay otro pensamiento también de los chinos que dice, nunca trates de cruzar el puente cuando ni siquiera lo has visto. Hasta ellos mismos se dan terapia contra el estrés, contra la ansiedad. Nosotros no necesitamos darnos terapia. Nosotros tenemos un Salvador que nos quita el estrés y la ansiedad. Que Él dice, venid a mí los que estéis cansados y cargados, que yo os haré descansar. Tomad mi yugo, porque ligera es mi carga. Mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Llevémosle nuestras tristezas a Dios. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Si usted está cerca de Dios es la misma paz. Si usted está lejos de Dios también es la misma paz. No hay excusa, no, que yo tengo un año de dinero a la iglesia. Aquí la paz se le da a los que están cerca y a los que están lejos. Lo único que tiene que hacer es aceptarla y decirle, mira Señor, te traigo mis cargas, tengo ansiedad, te traigo mis cargas porque yo no sé qué hacer con ellas. Tú sí sabes lo que hay que hacer con ellas y a cambio de esta gran ansiedad que tengo, dame paz y gozo. Pruébelo y usted va a ver que va a salir victorioso de allí, con un corazón lleno de paz y lleno de gozo, porque se acercó al que es el príncipe de la paz. Día jueves para terminar.
versículo 19 al 22. La iglesia, un templo santo. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Esta palabra extranjeros ni advenedizos, cuando usted estudia el griego detenidamente, extranjero dice una persona que pertenece a un país diferente al nuestro. Y cuando usted estudia la palabra advenedizo, significa una persona que pertenece a una familia diferente que la de nosotros. Aquí está hablando de dos tipos de personas. Unos que pertenecen a un país diferente y otros que pertenecen a una familia diferente. ¿Por qué? Porque aquí en la vida encontramos gente que no es de nuestra iglesia. Esos son extranjeros. Pero encontramos gente en nuestra iglesia que son advenedizos, que aunque están en la iglesia, no son de la familia. Y esos dos grupos está tocando el apóstol. No importa si usted es una persona que nunca ha ido a la iglesia o si usted es una persona que ha ido a la iglesia pero no se siente parte de la iglesia. Vamos a leerlo. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, ya no sos ni de otro país ni de otra familia. Perteneces al mismo país y a la misma familia, al mismo país celestial y a la misma familia de Dios. Sino que ahora sois conciudadanos de los santos y miembro de la familia de Dios, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¡Qué tremenda ilustración! Ahí hay cierta gente que tiene una discrepancia acerca del fundamento de los apóstoles y los profetas. Dice, no, el fundamento es Jesucristo. ¿Por qué Pablo dice que el fundamento son los apóstoles y los profetas? Y dice por qué la piedra angular es Jesucristo mismo. Mire, en nuestro tiempo moderno la construcción se cava, donde se va a hacer una casa, se cava una zanja y allí se hace un muro hondo de piedra. Usualmente se cava la zanja del mismo tamaño que va a ser el muro, se le mete hierro debajo y unos hierros que van para arriba y allí se llena de concreto y piedra y ese es el fundamento. Va a toda la orilla de la casa, lo que va a ser la pared exterior de la casa, y hay muchos que hacen las paredes interiores de la casa ahí también. Pero en el tiempo antiguo cavaban más profundo y en las 4 esquinas donde iba a llegar ese muro metían una piedra en las 4 esquinas y esa era la piedra de ángulo donde las esquinas se reunían. Allí había una inmensa piedra que sostenía el fundamento, o sea que la construcción era más sólida todavía. No solo era una zanja, sino que ese fundamento estaba sobre la piedra de ángulo. Y aquí dice el apóstol que la piedra de ángulo es Jesucristo, pero el fundamento son los apóstoles y los profetas. ¿Tiene alguna discrepancia? No, en lo absoluto. Porque en la Biblia Jesucristo es todo. Jesucristo es la piedra de ángulo, Jesucristo es el fundamento, Jesucristo es el templo, Jesucristo es el buen pastor, Jesucristo es el cordero inmolado, Jesucristo es todo, la rosa de Sarón, el lirio de los valles, el maestro de maestros, Jesucristo es todo. Y cuando él dice que los apóstoles y los profetas, es porque esta gente predicó exactamente lo que él predicaba. Yo puedo ser fundamento de la iglesia, no precisamente porque yo la fundé, sino porque en mí recaen ciertas responsabilidades que Dios me ha dado y las cumplo al pie de la letra. Y no quiere decir que le estoy quitando el puesto a Cristo, quiere decir que yo soy parte de ese templo que se está formando.
Ese templo tiene su fundamento en Cristo. Él es la base y no va a ser removida. Y nosotros venimos a ser material para que ese edificio crezca. Se nos dio el privilegio de ser parte de ese hermoso templo que va creciendo coordinado, un templo santo en el Señor. Eso es lo que está diciendo allí, que al final nosotros ya no somos ni de otro país, ni de otra familia, sino que somos de la misma familia de Dios y nos edificamos en el fundamento de los apóstoles y los profetas. Fíjense que tendría que decir en el fundamento de los profetas y los apóstoles, porque los profetas fueron primeros que antes que los apóstoles, pero no, dice en los apóstoles y los profetas. ¿Por qué dice eso? Porque los apóstoles fueron 12 y los profetas están desde el principio hasta el final de los días. Recién nosotros el siglo pasado tuvimos una profetisa. Ella no se llama profetisa, se llama mensajera de Dios. Pero profeta es todo aquel que enseña una buena nueva al mundo le enseña la buena nueva de la salvación, ya sea que traiga un mensaje nuevo o un mensaje repetitivo. Todos los profetas en el Antiguo Testamento profetizaron de Jesucristo. El mensaje era repetitivo. Y vez tras vez se levantaba un profeta y comenzaba a hablar de Jesucristo. Porque era un mensaje repetitivo, entonces no era profeta. Claro que era profeta, aunque el mensaje era repetitivo. Y en nuestro tiempo predicamos a Jesucristo, pero predicamos más su segunda venida. No estamos hablando de una profecía, claro que sí. Ahora la Biblia dice que en los últimos días esto se va a incrementar. Muchos van a tener sueños, visiones, entenderán profecías, explicarán profecías. Hay profecías de largo alcance y de corto alcance. Hay profecías bíblicas, hay profecías para naciones, hay profecías para familias, hay profecías para iglesias, hay profecías para estados, hay profecías para individuos. Y uno puede ser profeta si el Señor le dice, mire, ve donde esta persona y dile que esta es la palabra de Dios. Y eso es lo que va a pasar en los últimos días. Por eso es que el apóstol dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Porque si dijera de los profetas y de los apóstoles, dará la impresión que en el apostolado terminó la profecía. Por eso es que está invertido. Él dice de los apóstoles y de los profetas, porque los profetas no tienen un principio ni fin en este mundo, solo el principio y la finalización de este mundo. O sea que mientras este mundo tenga pecado, van a haber profetas en esta tierra. Mientras que los apóstoles solo fueron 12. Y por unos cuantos años, pero fue el fundamento de Jesucristo. A ellos Él los llamó. A ellos los entrenó, les dijo lo que se tenía que hablar, les dio su Espíritu Santo, les dio su paz y estos salieron henchidos a predicar las buenas nuevas que el misterio de Jesucristo al fin se había revelado. ¿Cuál era ese misterio? Murió en la cruz y botó la pared divisoria y ahora ya no se necesita ser más judío, no se necesita más ir a Jerusalén, no se necesita dar un cordero, no se necesita buscar a un sacerdote. Ahora la buena nueva es que solamente en cualquier parte del mundo, poniéndose de rodillas, confesando los pecados al Padre en el nombre de Jesucristo y su sangre preciosa, toda persona, judío y gentil, recibe el mismo perdón de Dios. Botó la pared divisoria de los dos pueblos, hizo uno solo, y ahora todos somos iguales. No hay judío ni hay griego. No hay salvadoreño ni guatemalteco, no hay mexicano ni argentino, no hay chileno ni peruano ni boliviano, todos somos lo mismo. No hay blanco ni negro, no hay rico ni pobre, no hay diferencia de razas. A veces tenemos problemas con el vecino, el país vecino. Creemos que nuestro país es superior. Y Jesucristo dice, no hay nada de eso. En mí, yo que morí en la cruz,
Todos son iguales. Ese es el misterio. No hay nadie superior. El único es Dios. El único es Jesucristo. Y el único es el Espíritu Santo. Todos los demás somos criaturas de una misma manera, de una misma forma, viniendo de un solo Padre, de Adán y Eva, salvados por una misma sangre, de una sola familia, de la familia de Dios, de una sola esperanza, el cielo, de un solo sueño, la salvación eterna. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Estudie esta lección, es hermosísima la lección. Ese es mi deseo para usted en esta semana y que tenga una feliz y bendecida semana.